En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Título de nuestra predicación el día de hoy: Dios ama cuando abraza, pero también cuando empuja. El Dios que abraza y el Dios que empuja. ¿Qué queremos? ¿Cuál es el propósito nuestro en esta noche? Enriquecer lo que entendemos por amor y sobre todo por el amor de Dios. Nada tan bello, nada tan importante como acercarnos al amor y sobre todo al amor de Dios. Como muchos lo han dicho, también yo lo repito, casi que la única definición que tenemos de Dios es esa: Dios es amor. Lo cual quiere decir que si se empobrece, se oscurece, se ensucia lo que sabemos y entendemos del amor, también se oscurece y se ensucia lo que conocemos de Dios. Por eso necesitamos una y otra vez limpiar como ese espejo. San Pablo decía, nosotros vemos como en un espejo, pero claro, si el espejo está sucio es poco lo que se puede ver. Entonces esta predicación es como limpiar un poquito el espejo. Queremos limpiar el espejo porque muchas veces cuando Dios nos está amando no le estamos entendiendo, no se lo estamos recibiendo. Y nos perdemos de ese resplandor, y nos perdemos de esa alegría y de esa dulzura que está ahí. Por eso nuestro propósito es limpiar un poquito. Como nos pasa a los que utilizamos anteojos, hay que limpiar a veces esos anteojos, hay que limpiar el espejo. Eso es lo que queremos. Nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo es la manifestación máxima de ese amor. Aquel pasaje bíblico que es el más conocido de toda la Escritura. Dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Usted seguramente lo sabe de memoria. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Lo cual nos está indicando que en ningún lugar, en ninguna persona podemos encontrar la expresión más clara de ese amor que en el Señor Jesucristo. Él es la máxima expresión de ese amor. Y no solamente lo dice el evangelista, lo dice el mismo Cristo. Él dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y sabemos que eso es lo que Él ha hecho. Antes de darla incluso en la cruz, derramando su preciosísima sangre, antes de eso, ya Cristo había dado su vida. ¿Cómo la había dado? Gastándose por nosotros. Es decir, el entregar la vida de Cristo no fue solamente cuando llegó la pasión, los azotes y todo aquello. El entregar la vida fue algo cotidiano. Día a día el Señor entregó su vida por nosotros y así se convirtió en la declaración de amor. Podemos decir que cada día del amor de Dios es un día del amor de Cristo. Y podemos decir que cada día de Cristo es como una declaración de amor de Dios. En cada día el Señor nos estaba declarando, nos estaba mostrando ese amor inmenso del Padre. El capítulo 6 de San Lucas nos dice algo muy hermoso sobre el Señor Jesucristo. Dice que de Él salía como una fuerza y que esa fuerza iba sanando a las personas. Indudablemente esa fuerza, esa especie de energía
era el Espíritu Santo. De hecho, esa es la palabra griega, si no estoy equivocado, energeia. Es la palabra que indica la fuerza del amor que sale de Cristo. Hay una obra que circula por ahí y que confunde mucho la fe de la gente, se llama Un Curso de Milagros. Y es más o menos como enseñar a la gente a hacer brujería en casa, o sea, cómo aumentar su poder, cómo lograr usted cosas que usted quiere. Porque usted sabe que la gran diferencia entre la magia y la fe es que la magia consiste en imponer mi voluntad, mientras que la fe consiste en acoger, vivir la voluntad del Señor. En esa obra, en ese curso de milagros, cuando se habla de cómo obtener las cosas que usted quiere, siempre hablan de una concentración de fuerza y de poder. Y se habla de una fuerza magnética. Usted sabe ese lenguaje tipo nueva era, una fuerza magnética para curar. Ninguna fuerza y ningún magnetismo, lo que hay es amor, lo que hay es amor de Dios. Eso es lo que se manifiesta en Cristo y es ese volumen de amor el que a nosotros nos sana. La doctora de la iglesia Santa Catalina de Siena dice algo muy hermoso con respecto al amor y la relación con el ser humano. La obra más importante de Santa Catalina, que ustedes la consiguen gratis en internet, pero las mejores ediciones no están en internet gratis, pero hay ediciones que se dejan leer muy bien. La obra más importante de Santa Catalina se llama El diálogo de la divina providencia. El diálogo tiene ese nombre, ¿por qué? Porque precisamente es como una conversación entre Dios Padre y esta bendita santa, esta mujer que vivió en el siglo XIV. Su vida fue breve pero muy densa y muy fecunda. Catalina de Siena vivió entre 1347 y 1380 y nos dejó esa obra y nos dejó muchas cartas y algunas oraciones. La obra entonces se llama Diálogo, y en ese diálogo Dios le cuenta muchas cosas, le revela muchas cosas a ella. Una de las que me parece más hermosas tiene que ver con el tema de hoy. Dios le dice a Santa Catalina: yo hice el alma humana, yo la hice de amor. El material, entre comillas material, el material del alma humana es el amor, es el amor. Y ese amor, el hecho de que nosotros estemos hechos de amor y estemos hechos con amor y estemos hechos desde el amor, pues solo puede tener una conclusión: estamos hechos para el amor. Estamos hechos para experimentar amor. Estamos hechos para aprender a amarnos correctamente. Y estamos hechos para amar. Por eso cuando la persona no ama, así tenga muchas cosas, la persona empieza a sentir que se fermenta y se pudre por dentro. Hay una realidad muy triste que ya me la han oído en otras predicaciones, hermanos queridos. Toda esta gente súper famosa, toda esta gente súper adinerada, toda esta gente con un ritmo de vida impresionante. El año pasado, por ejemplo, una estrella de YouTube. Usted sabe que en YouTube existe esta gente que llaman los influencers. Una persona que tiene gran impacto, que tiene no miles, sino millones de seguidores. Pues una de estas influencers que tenía millones de seguidores se suicidó. Y tú te pones a pensar y dices, pero si lo tenía todo. Muchas veces esas vidas tienen una carencia muy grande de amor, porque en el fondo las están utilizando. Es decir, el sistema te termina utilizando. Y aunque te paguen todo el dinero del mundo, esa soledad no te la quita nadie. Y además hay otro factor que lo ha explicado muy bien el Papa Francisco en su obra El gozo del Evangelio. Y es que cuando uno no tiene cómo depositar ese amor, el amor que no depositas se te fermenta y se te vuelve tristeza. El amor no entregado se fermenta. Y el amor no entregado termina produciendo depresión y termina produciendo muchas cosas terribles. No tomen esto como una explicación científica absoluta y completa, porque claro, cada historia es cada historia. Pero la verdad es que muchas personas lo que les hace falta es eso, sentir amor de verdad y poder amar de verdad. La palabra verdad es clave. La palabra verdad es clave. Sentirse amado de verdad. Entonces muchas de estas grandes estrellas de la canción, del cine, de YouTube, muchos de estos gigantescos exitosos del mundo,
en realidad están muy vacíos, porque no experimentan amor de verdad. Yo pienso sobre todo en el corazón de la mujer, porque Dios hizo particularmente sensible y amplio el corazón de la mujer, porque en cada mujer hay una humanidad posible, hay un universo posible. Es maravilloso el corazón de la mujer y por eso también es supremamente sensible. Entonces muchas de estas mujeres que son grandes estrellas y que tienen muchísima gente alrededor, son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta: yo les gusto, me desean, pero amarme, nadie. Y eso hiela el alma, y eso arruina el gozo. ¿Y de qué sirve tener todos los apartamentos? ¿De qué sirve tener todas las fincas? ¿De qué sirve tener todos los automóviles si eso está fallando? Valga esta advertencia, porque tal vez algunos de los aquí presentes o de quienes escuchen estas palabras después son personas que están persiguiendo el éxito por esos caminos. Es muy interesante una encuesta que hacían en México. México es un país que tiene un poco más del doble de la población de nuestra Colombia, y es un país que en muchas situaciones se parece a nosotros. Yo diría que en este momento México está viviendo muchas de las realidades nuestras, pero de un modo todavía más intenso, en lo bueno y en lo malo. Y entonces hacían una encuesta en México y les preguntaban a los jóvenes, jóvenes significa en este caso gente que está entre los 15, 20 años de edad, ¿cuál sería así tu sueño máximo? Y el sueño máximo de muchos de ellos es ser estrellas, estrellas. O sea, un escenario, mucha gente, todos aclaman, gran concierto, por ejemplo, ese tipo de escenario. Otro, un estadio, final de las grandes ligas, home run, listo, victoria, ganamos. Ese tipo de idea, ese tipo de persona, ese tipo de modelo está muy metido en muchos jóvenes y consideran que eso es lo máximo, es decir, llegar a ser el gran actor, llegar a ser la gran actriz, ganar mucho dinero, ser el gran cantante. Yo solamente invitaría, cada uno tiene derecho, por supuesto, a buscar su camino con honestidad, pero yo solamente invitaría a quienes sienten eso. ¿Tú has visto cuál es la vida real de esas personas? La vida real. Y es impresionante ver cómo muchas personas de las más exitosas dependen de una manera total de la poca felicidad que les pueda dar un poco de droga. Es muy difícil encontrar en el mundo de la farándula, en el mundo de los grandes empresarios, es muy difícil encontrar personas que no estén atadas por una dura cadena a algún tipo de vicio. Y uno se pregunta, ¿qué felicidad realmente tienen? O sea, una persona que se supone que tiene tanto éxito. Yo les voy a contar un empresario que muchos de ustedes han oído y tal vez admiran también. Este señor, el de Tesla, Elon, ¿cómo se llama? Musk, creo. Este hombre, el de Tesla y el de tantas empresas maravillosas, y él confiesa abiertamente que él no pasa un día sin marihuana y que él no pasa un día sin droga y él necesita su droga. Y digamos, aquí no es entrar en un juicio moral, sino uno dice, a ver, ¿cómo es que una persona así no encuentra una felicidad, una estabilidad? ¿Cómo es que no lo encuentra? Y de hecho la mayor parte de las personas que terminan muertas en el mundo de las grandes estrellas es precisamente por sobredosis. Una y otra vez, sobredosis de droga, mezclas de alcohol con droga, etcétera. Todo esto está indicando que el corazón humano de verdad está hecho para el amor. Pero acuérdese lo que dijimos, amor de verdad. Amor de verdad. Necesito recibir amor de verdad. Y necesito dar amor de verdad. Y eso no es tan fácil de conseguir, no es tan fácil. Sobre todo porque hay mucho ruido. Por ejemplo, hay mucho ruido del amor romántico. Por supuesto que el amor romántico tiene su lugar en la vida humana. Pero, a ver, ese súper papito, esa súper mamita, tan hermoso, tan hermosa, es una persona que tú crees que realmente te amaría, o sea, te amaría de verdad. Y hay un criterio que es muy sencillo para saber si uno lo aman de verdad. Y es, ¿cómo me aman cuando estoy en problemas, cuando tengo deudas, cuando tengo enfermedad, cuando fracaso, cuando no están los aplausos? Entonces esta es una pista muy interesante. Si tú quieres saber si una persona realmente sería una persona que vale la pena como amigo o incluso como tu pareja,
Es muy bueno que te hagas esa clase de preguntas. ¿Esta persona dónde estará en el momento en el que a mí me pasara algo? ¿Esta persona qué haría conmigo en el momento en el que? Ahí encontramos el verdadero amor. Bueno, cerramos entonces esta primera parte. La primera parte era la introducción o motivación. ¿Y qué hemos visto en la introducción? Pues hemos visto que el amor es vital, que el amor es indispensable, que estamos hechos para amar, que en el fondo todos buscamos amar, que eso es inevitable. ¿Por qué? Pues es inevitable porque estamos hechos de amor y para el amor. Y que hay un gran criterio para encontrar la verdad del amor, y es esta persona, ¿dónde va a estar en el momento de la necesidad? Eso significa cuando yo no sea tan bonito, cuando yo no gane tanto dinero, cuando yo no tenga la misma salud. Esa es la persona que hay que buscar. Lo que sucede es que con tanta inyección que nos han metido de amor romántico y de las superestrellas que son súper bonitas, pero el problema es que muchas de esas superestrellas además son súper egoístas y entonces en realidad solo están pensando en sí mismos. Yo me acuerdo del testimonio que leía de un periodista que estuvo casado con una ex reina de belleza. Eso no significa que todas las reinas de belleza sean así, no generalicemos, ni todos los periodistas son así, pero él contaba su historia, y su historia es la mujer que cualquier hombre desearía, es decir, así, la perfecta, calificación 10 sobre 10, cuerpo absolutamente adorable, increíble, fascinante, excitante. Pero él decía, mi vida con ella fue un desastre. Bueno, también estaría desquitándose el hombre, ¿no? Eso también tiene un poquito de despecho. Pero él decía, mi vida fue un desastre, decía, porque ella realmente todo el tiempo pensaba en ella. O sea, me ha costado muchísimo tener un cuerpo perfecto, para eso necesito mi dieta, mi gimnasio, mi maquilladora, mi no sé quién, o sea, todo se lo tienen que hacer. Entre otras cosas, pues era un poco costosa la situación con esta dama, porque todo se lo tenían que hacer, es decir, ella no podía hacer nada porque todo se lo tenían que hacer al máximo nivel. Entonces, es para decir que hay que tener mucho cuidado con esto, mucho discernimiento, y por eso hay que darle profundidad a las conversaciones que ustedes tengan en sus noviazgos. Por favor, dele profundidad, asegúrese de que está conociendo el corazón de ese sujeto, asegúrese de que está conociendo realmente a esa persona. Bueno, pero dijimos que ahí terminaba la introducción. Ahora vamos a hablar de abrazos, vamos a hablar del verbo abrazar y luego vamos a hablar del verbo empujar y lo vamos a relacionar con Jesucristo. Porque precisamente como el diccionario del amor está tan revuelto y está tan desteñido y le faltan varias páginas, como el diccionario del amor está tan complicado, necesitamos depurar ese diccionario, necesitamos rescatar esa palabra, y para eso nadie mejor que aquel en quien se manifiesta todo el amor. Y ese se llama Jesucristo. Entonces hablemos de abrazar. En el verbo abrazar vamos a poner 5 verbos. ¿Qué queremos decir con los abrazos de Jesús? O sea, ¿cómo abraza Jesús? Esto es tan hermoso. Indudablemente es lo más fascinante, lo más atrayente de la persona de Cristo. Su manera de abrazar nuestra realidad. ¿Cómo lo hace? Hay 5 verbos que describen bastante bien la manera como Él lo hace. Primero, verbo que le fascina a Francisco, nuestro Papa Francisco, acoger. Le digo los 5 mejor, los 5 verbos. Acoger, sanar, liberar, consolar, perdonar. 5 verbos que, mire, todos los que estamos aquí los hemos necesitado. Todos hemos necesitado eso: acoger, sanar, liberar, consolar, perdonar. En todos los casos, estos verbos que son como los verbos de la ternura, del amor de Cristo, cada uno de estos verbos es como: espérate, te quito eso que te hace daño, espérate, te quito eso que te duele tanto, espérate, te quito eso que te ha encadenado tanto. Yo te voy a quitar eso. Ese es Jesús. Ese es Jesús diciendo a cada uno de nosotros: yo te voy a quitar eso, yo te voy a liberar. Entonces, número 1, Él quita todo eso. Y número 2, en el lugar donde estaba tu herida, en el lugar donde estaba tu dolor, déjame porque quiero depositar mi consuelo. Y esa dulzura de amor es tremendamente restauradora. Recordemos algunos pasajes bíblicos en donde brillan especialmente estos verbos, porque el mismo Cristo del que nos habla la Escritura
en los evangelios es el que hoy hace su obra también en nosotros. Entonces, ¿en dónde lo encontramos acogiendo? En muchos lugares. Nos damos cuenta que las multitudes lo rodean. Especialmente hubo una ciudad que fue privilegiada, la ciudad donde Él realizó la mayor parte de sus milagros, la ciudad donde en ocasiones se reunían todos los enfermos, todos los rechazados, todos los marginados, todos los inútiles, todos los que se supone que sobran, porque eso es lo maravilloso de Cristo. Como también dice el Papa, les repito que este tema le encanta al Papa Francisco, Cristo no tiene asco, no tiene asco, y eso es precioso, porque cuando uno se siente sucio, cuando uno se siente incoherente, cuando uno se siente traidor, cuando uno se siente insuficiente, cuando uno se siente agobiado por las mentiras que ha dicho, por las faltas, por los remordimientos, porque alguien en algún momento te hizo ver, oiga, usted me quedó mal, y aunque tú te defendiste, seguramente sientes en tu corazón, sí, yo fallo, y fallo bastante, yo fallo bastante. Entonces, esa persona, cuando estamos en esa situación que somos todos, en ese momento uno se autoexcluye, uno siente, no, yo realmente no merezco, yo realmente no merezco. Y es hermosísimo ese verbo acoger, ese Cristo sin asco, ese Cristo que se deja encontrar por los leprosos, que se deja encontrar por los pecadores, ese Cristo que se deja invitar a la casa, o que se hace invitar incluso a la casa. Qué impresionante lo que nos cuenta el capítulo 19 de San Lucas. Había un hombre llamado Zaqueo, eso se escribe con Z, un hombre llamado Zaqueo. Él era publicano, de esas personas que servían al imperio romano, una persona que estaba al servicio del país invasor, del imperio invasor, una persona que le había hecho daño a mucha gente. Él tenía que insistir, él tenía que saber, así tratara de decirse mentiras, él tenía que saber que la gente lo odiaba. O sea, él iba por la calle y se daba cuenta, porque los ojos hablan mucho, él se daba cuenta que la gente lo detestaba y con toda razón, porque el tipo no solo era un explotador miserable, sino que trabajaba para el enemigo. Pero este Zaqueo, ese es el que se sube, él era de baja estatura, se sube a un árbol, ve pasar a Jesús, y Jesús ve a este hombre encaramado en ese árbol, y eso le llama la atención, y se cruzan los ojos de Jesús y de Zaqueo, y Jesús pronuncia estas palabras: baja porque tengo que quedarme en tu casa. Es tan hermoso eso, que Cristo, para acogerlo, se deja acoger. Como digo yo, escriba eso que le conviene, escríbalo. Cristo, para acogerte, se hospeda en ti, se hospeda en tu casa. En el fondo, Cristo lo que te está diciendo es eso: no me saques de tu música, no me saques de tu descanso. ¿Por qué me vas a sacar de tus conversaciones? ¿Por qué te avergüenzas de mí cuando estás con tus amigos? No me saques de tu vida, no me saques de tu cuarto, de tu alcoba, no me saques. Cristo acoge. Y muchas veces acoge, como en el ejemplo de Zaqueo, dejándose hospedar, dejándose acoger. No contento con eso, Jesucristo dice, ya le llegaba bastante gente, y Él agrega, vengan, o sea, como si ya no tuviera bastante gente. Acuérdense que los evangelios dicen en cierto momento, eran tantos los que se agolpaban que prácticamente lo asfixiaban, lo aplastaban. Cuando aquel pasaje de la mujer que se acercó para tocar su manto, la mujer que padecía un flujo de sangre que no lograba controlar con nada y los médicos no le servían, esta mujer se acercó para tocar a Cristo, Cristo se dio cuenta que algo había sucedido y entonces dice Cristo, ¿quién me ha tocado? Y fíjate la frase de los apóstoles, estás viendo que te aprietan por todas partes, ese es Jesús. La gente se lanza sobre Él, la gente lo rodea, la gente lo asfixia, la gente lo exprime, y Él, insaciable en el amor, insaciable en su necesidad, si puedo hablar así, de amarnos, no solo tiene toda esa gente, sino que llama más gente. Y entonces dice, vengan más. A mí eso me conmueve, claro, a mí eso me conmueve. Uno está tan lejos de esta manera de amar de Cristo, pero a uno también le pasan cosas así, pequeñitas.
Muchas veces en las misiones, sobre todo cuando se aglomera mucha gente, las personas lo rodean a uno, y ahora pues desde que alguien se inventó el cuento ese de los selfies, ese es el peor invento, creo yo, que se ha hecho. Porque entonces la gente quiere tomarse fotos y por supuesto uno está así, bien agotado, ojeroso, sudado, extenuado, y entonces un selfie, sí, tome su selfie. Menos mal no había selfies en la época de Jesucristo, pero la gente lo agobiaba, la gente lo rodeaba. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice? Vengan más, vengan más. Eso es lo que Catalina describe como hambre de almas. Vengan más, quiero más. Y Papá Dios le dice a Catalina que así quiere que sean los misioneros y sobre todo nosotros los sacerdotes, que seamos insaciables. Vengan más, necesitamos más. Entonces ese es el verbo acoger. El verbo sanar está obvio. El verbo sanar es increíble. Es decir, la gente muchas veces queda completamente asombrada del poder de Cristo. Por ejemplo, allá en Marcos 8, la gente dice: oye, un gran profeta. Nunca habíamos visto algo así. Todo lo ha hecho bien. Todo lo hace bien. Hace hablar a los mudos, hace oír a los sordos. Todo lo ha hecho bien. O sea, Jesús tiene un recorrido precioso de amor para tantas personas. Y eso tenemos que aplicarlo también nosotros. Precisamente su manera de acoger y su manera de sanar son como una invitación para que no escondamos nuestras llagas. Es como si Jesús nos dijera: mira, yo sé lo que tú tienes, ¿para qué lo escondes? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el punto de tratar de esconder qué? Yo ya lo sé. Más o menos como cuando uno va donde el médico, y si uno va donde el médico, pues ahí existen los chequeos generales, pero normalmente uno va porque tiene algún tipo de necesidad. Entonces el doctor le va a decir: oiga, ¿cuál es la necesidad? No la esconda, no la esconda. Jesús entonces sana a las personas. Luego viene otra: Jesús libera a las personas. Esto es muy importante, la liberación. Es importante la liberación en primer lugar porque no se nos olvide que muchas vidas están sometidas por el poder de las tinieblas. La carta a los Hebreos dice una cosa impresionante. Dice que Cristo derrotó al demonio, que por medio del temor a la muerte ejercía su dominio sobre nosotros. El demonio detrás del temor a la muerte, pero no es el temor simplemente a que se me va a acabar un día la vida y terminó mi tiempo en la tierra. El temor a la muerte es algo mucho más complejo. El temor a la muerte es la experiencia de la finitud, y el demonio juega con la experiencia de nuestra finitud. Es decir, el demonio nos promete infinitos falsos. Cada infinito es una victoria sobre la finitud. Y la victoria sobre la finitud es la victoria sobre la limitación que tenemos como criaturas, que se expresa finalmente en la muerte. Entonces el demonio juega con ese límite que uno tiene. Uno quiere ser infinitamente sabio, infinitamente exitoso, infinitamente feliz. Uno quiere experimentar placeres infinitos, descanso infinito. Y ahí, en la ruptura, en el triunfo sobre la finitud, es donde el demonio coquetea con nosotros. Entonces te voy a ofrecer más de lo que tú tienes. Te voy a ofrecer más, y en ese te voy a ofrecer más es donde nos hace trampa. Por eso la victoria sobre el demonio es algo muy importante dentro del camino de la conversión. Porque solo cuando Dios tiene verdadera victoria sobre el demonio, uno puede decir lo que dice el Salmo 16. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. La capacidad de ser feliz con lo que tienes, la capacidad de ser agradecido y feliz con lo que tienes, esa no es tan fácil. Porque precisamente el demonio quiere cultivar en ti un espíritu de permanente descontento y que estés mirando siempre por encima de tu barda a ver qué es lo otro que puedo tener. Y así es como se cae en el adulterio y se cae en tantos otros pecados. Si lo piensas bien, ¿qué es el adulterio? El adulterio es algo así como: yo tengo mi relación con el esposo, con la esposa, pero miro por encima del límite de mi casa a ver qué más hay.
Ese es el juego del enemigo. Es como que usted podría tener más, usted podría ganar más, usted podría disfrutar más. La liberación es quebrar ese yugo maldito del enemigo. Y por eso cuando realmente se quiebra ese yugo, la persona experimenta paz, se siente en paz consigo misma. Yo no estoy hablando aquí de que haya posesiones por todas partes, pero indudablemente sí que hay asedio del enemigo mucho más de lo que nosotros creemos. Y es por eso. Cada vez que una persona rompe con la gratitud y está siempre esperando el momento en el que sí va a ser feliz, en ese momento, ya en eso hay una trampa terrible. Cuando la persona es liberada del poder del enemigo, la persona experimenta una profunda paz, empezando por lo que es, una profunda paz con el lugar donde nació, la familia de la que viene, el sexo que tiene, las capacidades que tiene. Eso de estar perpetuamente descontentos, como quien dice, si yo hubiera nacido en otro país, si yo tuviera más estatura, si yo fuera más bonito, si yo pudiera con esto, ese tratar de vivir de una manera falsa y vicaria, una vida que no es la tuya, ese perpetuo descontento, esa continua insatisfacción, esa ansiedad, o como decimos en Colombia, moridera. Esa moridera. Ay, si yo tuviera 3 millones más, con eso se arregla todo. Sí, pero dólares, $1,000,000. Entonces, el demonio juega con eso. El demonio juega con tu descontento, que es la manera de ofrecerte romper el límite de la finitud, que es romper el límite de la muerte. Es algo muy profundo que no podemos en este momento avanzar más. Pero yo espero que tú me estás entendiendo. Entonces, cuando llega esa acción de Jesucristo, y la acción de Jesucristo libera a la persona experimenta una profunda paz que está expresada en ese hermoso salmo. Me encanta mi heredad, me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Imagínate cómo sería el mundo si ese esposo se siente feliz y agradecido con esa esposa, en vez de estar mirando tanta mujer interesante, tanta mujer bonita aquí por todas partes, y yo aquí. Imagínate lo que sucede cuando la persona empieza a descubrir lo que tiene. Porque claro, el demonio quiere que tú estés encadenado a lo que no tienes, para que estés en la perpetua insatisfacción, para que estés en la ansiedad extenuante, y para que por esa ansiedad hagas cualquier barbaridad. Por eso la gente se vuelve insaciable en el dinero, se vuelve insaciable en el placer. Necesito más, necesito más, necesito más. Entonces, una cosa maravillosa que hace el Señor Jesucristo es liberar de eso. Y esa paz profunda es como cuando se acaba el capataz que lo estaba explotando a uno. La Biblia tiene una expresión mejor: se acaba el faraón. O sea, el Señor Jesucristo quiebra el cetro del faraón, quiebra su poder, quiebra sus manipulaciones, sus mentiras. Hay un retiro espiritual que di a unas religiosas en España, está ahí en mi canal en YouTube, que es todo sobre este tema. Cómo lo que hace Dios en el Éxodo es precisamente quebrar toda la mentira del faraón, porque tipo astuto, tipo marrullero ese faraón. Y cómo Dios quiebra todo ese dominio del faraón y entonces libera. Y la persona que se siente liberada es como si se le cayera un velo. La persona dice, pero ¿yo qué estaba haciendo? Algunos de ustedes estoy seguro de que lo han experimentado, por ejemplo, en un retiro espiritual. Y para mí eso es de lo más bello, sobre todo en la familia, sobre todo en la pareja. Eso es demasiado hermoso. Yo le pido a Dios que cada uno de los que ha celebrado ese hermoso sacramento del matrimonio reciba una luz, no solo de esta predicación, sino del Señor Jesucristo, para que se sienta realmente feliz de lo que tiene. No espere a que se le muera la mujer para decir, sí, era buena. No. Este es el momento de apreciarla, este es el momento de valorarla, este es el momento de decirle las cosas hermosas, valiosas. Ahora hay que decirlo.
Pero ¿qué pasa? Que si usted está atrapado por la estrategia del demonio, que es atraparlo en la insatisfacción, si usted está atrapado en la insatisfacción, entonces nada le basta. No le basta lo que está ganando, no le basta el esposo que tiene, no le bastan los hijos que tiene. Entonces usted empieza a vivir en clave de amargura y en clave de insatisfacción, y es esa gente a la que todo le hiede y nada le huele. Por favor, jóvenes, permítanme con cariño, así de amigo a amigo, permítame que le diga, a usted le puede estar pasando exactamente lo mismo. Usted no valora, usted tal vez no está valorando los papás que tiene, muy probablemente no los está valorando. Y yo me doy cuenta de eso porque en una misión que tuve en otra ciudad, me invitaron, es solo un ejemplo, me invitaron papá, mamá y estaban con 3 hijos. Y bueno, nos sentamos, un almuerzo agradable, fuimos a un lugar también agradable, por allá en una plaza de comidas, había una cosita rica, bueno, todos ahí. Y me di cuenta, terminó el almuerzo, que no era de lujo, pero vamos a decir que sí era un poquito más costoso que el promedio. Yo me quedé mirando a los hijos, ni uno solo dio las gracias, ni uno solo. O sea, es como si dijeran, a mí todo me lo deben. O sea, ya nací, ahora me debe. O sea, hay gente que nace de una vez con nota débito, nota crédito. Ellos nacen y ya todo se les debe. Y es eso. Y mucho muchacho, mucho niño, mucho joven no se da cuenta de que el demonio está jugando con él de esa manera. A mí todo me lo deben, todo. Y usted tiene que hacer esto, y usted tiene que hacer esto. Y todo el mundo tiene, y usted, bueno, y a usted muchacho, ¿a usted qué le toca hacer? Exigir, gritar y estar cabreado todo el tiempo. Eso es lo que me toca a mí. Todo eso tiene que ver con la liberación. ¿Por qué insisto en esto? Porque hay mucha gente que cree que el tema de la liberación nada más son los exorcismos y nada más son las que llamamos oraciones de liberación. No, señor. Uno tiene que ser liberado del faraón. Y ser liberado del faraón es que uno empiece a vivir la lógica de la gratuidad, la lógica del agradecimiento. Yo a veces les digo, sobre todo cuando estoy así en congresos, convivencias de jóvenes, yo a veces les digo, y ustedes que están en la época más bonita de la vida, por lo menos en la que le salen todos sus atributos y toda su belleza, ¿por qué andan haciendo mala cara? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo sonreír a usted? O sea, ¿qué es la amargura que usted tiene? ¿Y sabe cuál es la amargura? La amargura es esta trampa del demonio, que lo hace sentir insatisfecho. ¿Por qué? Porque yo debería tener otra casa, yo debería tener otro papá, y yo debería tener otra mamá. ¿Y cómo debería ser su papá? No sé, pero no como este. Otro, como sea. Entonces, liberación. Liberación es que se le acabe a usted ese faraón, se le acabe a usted ese capataz, y usted empiece a vivir una lógica diferente, que es la lógica de la gratuidad, que es la lógica del agradecimiento, que es la lógica del construyamos. Eso no significa que usted tenga que ser la fotocopia de nadie. Eso también se lo digo yo todo el tiempo a los jóvenes. Usted no tiene que ser ni la prolongación ni la fotocopia ni de su papá ni de su mamá. Obviamente usted es usted. Pero el hecho de que usted sea distinto no quiere decir que usted sea enemigo, hermano. Usted tiene derecho a ser distinto, pero no tiene derecho a ser enemigo. Entonces empiece a construir. Eso se logra cuando hay liberación. Por eso es muy importante, y hay muchos que están promoviendo, yo soy uno de ellos. Es muy importante volver a estas oraciones de victoria sobre el demonio. Ustedes se conocen la oración esta de San Miguel, yo creo que muchos la conocen. Esa oración y otras, esas oraciones, eso hay que hacerlo, eso es verdad. Eso hay que hacerlo. Y hay todo un movimiento muy bonito en la iglesia que está pidiendo que se restaure lo que había en una época en la iglesia. Después de cada Eucaristía se le decía al sacerdote, ojalá con la asamblea, digan la oración de San Miguel. Ustedes me conocen, no se trata de obsesionarnos con el demonio ni de ver el demonio en todo, pero uno no puede ser tonto. Tanta amargura en la que vivimos no es propia de los hijos de Dios, eso no es propio. Pasamos al cuarto, estamos terminando la parte de los abrazos. El consolar. Consolar, eso es increíble. Eso es, bueno, todo esto es increíble. Es increíble cómo lo logra Jesucristo. Mire, hay tantas palabras de Cristo que son tan bellas, tantas palabras. Sobre todo cuando Cristo nos revela nuestra dignidad. Nuestra dignidad. Porque ¿cómo te trata el mundo? Acuérdate que son 3 los enemigos del alma: mundo, demonio y carne. ¿El mundo cómo te trata? El mundo te trata como que tú fueras un engranaje, como que tú fueras un piñón dentro de una máquina que produce dinero. La mayor parte de la gente que trabaja
Muchos de ustedes trabajan, muchos de ustedes están empleados, bendito sea Dios por el trabajo que tienen, pero seamos sinceros, muchas veces la manera como tratan a la gente en el trabajo es: usted es un piñón y usted tiene que rotar a la velocidad que sea y a la velocidad que se le pida, y aquí tiene que ir saliendo la platica y tiene que verse los resultados. Y si usted no produce lo que se supone que tiene que producir, entonces ahí le caemos. Entonces, como decía un filósofo ruso de finales del siglo XIX, el capitalismo es otra vez la esclavitud, pero ahora no se le ve la cara al amo. Tiene algo de razón, no todo, pero tiene algo de razón. Entonces, el mundo te trata como si fueras eso, como si fueras un engranaje, como si fueras un engranaje. Y ya vimos cómo te trata el demonio te trata como si fueras un condenado ya. Es decir, usted no tiene nada, usted no agradezca, usted está desterrado, usted no tiene derecho. Acuérdese que la palabra Satanás significa el acusador, el acusador. Entonces el demonio está en ese oficio, y por eso el libro del Apocalipsis canta la gran liberación del acusador. Dios nos libera del acusador. Se ha precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche. Entonces, ¿cómo te trata el mundo? Como si fueras un engranaje en una máquina. ¿Cómo te trata el demonio? Como si fueras un condenado. ¿Y cómo te trata la carne? La carne te trata siempre desde la insuficiencia. Es como: deme más, deme más, deme más, más, quiero más. Ustedes conocen esos niños así súper consentidos que no hay manera que estén contentos nunca. Esa es la carne. La carne nos trata de esa manera, como siempre exigiendo más y exigiendo más y exigiendo más. Entonces, cuando uno ha estado, que yo creo que eso nos ha pasado a muchos, cuando uno ha estado bajo estos tres pésimos opresores, demonio, mundo y carne, llega Jesús y te empieza a revelar quién eres tú. Y llega Jesús y te dice, ora conmigo: Padre nuestro, eres hijo. Eso fue de lo más maravilloso en el Imperio Romano. Ustedes saben que en el Imperio Romano las estadísticas de los historiadores varían. Algunos decían que un 50%, los más exagerados dicen que hasta un 90% de la población en el Imperio Romano eran esclavos. Pero en todo caso parece muy probable que más de la mitad de las personas estaban en régimen de esclavitud. Y el cristianismo se propagó en el Imperio Romano en primer lugar entre la población de los esclavos. Es que es apenas natural. El esclavo era tratado como una cosa. No siempre eran maltratados. Los esclavos no eran maltratados. Eran tratados como ganado. Eran tratados como cosas que se cuidan, pero solo en función de que sigan produciendo su resultado. Una cosa. Como el que cuida, qué sé yo, al perro para que siga cuidando bien la casa. Más o menos eso. Pero los esclavos, cuando en ese mundo del Imperio Romano empieza a aparecer esta predicación cristiana, se fue regando entre ellos, porque eran las personas que no valían nada. Y el mensaje del cristianismo es algo tan precioso, es algo tan bello, porque te estoy diciendo que eres hijo. Eres hijo. Y dice San Pablo: y si eres hijo, eres coheredero. Y entonces vienen las promesas de Dios, y viene el consuelo. Entonces Dios piensa en mí. O sea, yo sí valgo para Él de verdad. Gálatas capítulo 2. Hay que volver una y otra vez a ese texto de San Pablo. Él me amó y se entregó por mí. Hay que volver a eso. O sea, tú imagínate el día que tú te lo creas, porque tú me lo puedes oír, pero imagínate el día que te lo creas. Me amó y se entregó por mí. Me amó. Entonces eso se va depositando como un consuelo profundo, porque entonces ya no valgo por los millones que produzca, ya no valgo porque puedo satisfacer a otros, ya no valgo porque tengo muchísimo. Yo valgo porque soy precioso ante Dios, porque realmente me ama. Y esa sensación interna de valor da tanta estabilidad que además despeja la mirada. Porque los grandes errores afectivos que la gente comete, ¿por qué es? Por tratar de conseguir amor como sea. Pero la persona que se siente amada, es más, se siente súper amada por Dios. Una persona que se siente súper amada no se regala fácilmente, no se vende fácilmente, no se profana fácilmente. Entonces, eso lo da Cristo, ese es el consuelo que da Cristo. Y por supuesto, la última palabrita, la palabra del perdón. Esas palabras de Jesús
Ese es el alivio de alivios, porque el perdón quiere decir, está abierto el camino entre el Dios Altísimo y tú. O sea, el perdón no es simplemente yo te quito una mancha. Esa es un poco la interpretación protestante de la justificación. Como el que quita una mancha, como el que declara que no importa la mancha. No, el perdón es camino abierto, camino abierto. El camino está abierto entre el Dios Altísimo y tú. Y esa sensación de camino abierto, ese sentir una nueva y liberadora desnudez ante Dios. Usted sabe que cuando pecaron Adán y Eva, lo primero que hicieron fue tratar ahí como de taparse. No supieron ni hacer la ropita. Por eso Dios les hizo ropa. Ellos primero se hicieron una ropa con unas hojas mal cosidas. Seguramente las cosió Adán. Con unas hojas mal cosidas. Y a Dios le dio pesar. Dígame si ese no es mucha ternura del Señor. Es que eso es demasiado grande. Oiga, estos se pusieron esa ropa porque les daba pena que Dios los viera y además sentían vergüenza el uno del otro. Tú no puedes conocer mi realidad. Eso es lo que significa el tema ese de la desnudez, ¿no? Tú no puedes conocer mi realidad. Yo tengo que estarme escondiendo de ti. Fíjate que la persona que tiene algo que esconder también tiene un miedo. Y el que tiene miedo siempre es esclavo. ¿Qué tal que esto se sepa? No, eso no se puede saber. Eso no se puede saber por ningún motivo. Entonces la persona que se esconde tiene miedo y el que tiene miedo es esclavo. El que tiene miedo es esclavo. Por eso dice Jesús, la verdad os hará libres. Entonces Adán y Eva hacen ahí sus ropitas, ahí con unas hojitas. Y Dios entonces dice, mire, hagamos una cosa. Boten las puercas hojas esas. Yo les doy más bien otros vestidos. Y Dios ya sin sacarlos todavía del paraíso les da los primeros vestidos, que son hechos de piel. Una traducción dice unas pellizas, un vestidito como de cuero. O sea, por lo menos, si se van a vestir, vístanse decente, caray. Si se van a vestir, vístanse decente. Ese es Dios, pero lo más hermoso es que así como Él está desnudo en la cruz, así también Dios hace que todas tus máscaras, que todas tus fachadas, que toda tu sonrisa muchas veces falsa, que todo eso se caiga. Eso se llama camino abierto. ¿Y qué era lo que estaba interrumpiendo? Es lo que la oración del Padre Nuestro llama ofeilémata. Ay, sobre eso hay unas predicaciones que ustedes deberían oír. Ofeilémata. Ofeilémata quiere decir los obstáculos. Los obstáculos. Entonces, cuando tú, por ejemplo, hay algo que no le puedes decir por ningún motivo. No, mi mamá no se puede enterar de esto. Cuidado, se entera mi mamá de esto. Quiere decir que entre tu mamá y tú hay un ofeilémata. O unos ofeilémata. Ofeilémata es una palabra en plural. Entonces, ofeilémata, ¿qué es? Los obstáculos que no te dejan ser tú verdaderamente. Ofeilémata es todo eso que hace que tú finalmente pongas una fachada, todo eso que tú bloquees, todo eso que hace que tú te escondas. ¿Y el perdón qué es? El perdón es quitar todos esos ofeilémata. Es como una santa desnudez que permite que tú puedas de nuevo decir: esto soy, Dios mío, esto soy. Me he equivocado, pero sé que tú me perdonas, sé que tú me has perdonado. Esa nueva desnudez, eso cobija la liberación, cobija la sanación, cobija todo. Y eso es lo que uno experimenta cuando uno hace una buena confesión. Es como sentir, mire, camino abierto, listo, no hay interrupción. Si usted le hizo un préstamo a su papá, en un momento de necesidad económica extrema, usted le hizo un préstamo a su papá y usted nunca le pudo pagar el préstamo al papá, y usted vuelve a estar en otra situación económica compleja y le toca volver donde el mismo papá, porque no tiene dos papás, ni hay más quien le preste, y tiene que volver donde el mismo papá, volver a pedirle plata, pero usted nunca pagó lo otro y nunca aclaró lo otro y nunca se supo qué había pasado con ese préstamo, y usted tenía una esperanza estúpida de que a él se le iba a olvidar, pero por supuesto a él nunca se le olvida. Y usted tiene que llegar otra vez donde el papá y tiene que hacer así como cara de que, y otra vez tengo problema y no he pagado lo otro, pero entonces tampoco puedo pagar esto, pero en todo caso ayúdeme. Esa sensación es súper incómoda. Y esa es la manera como uno vive cuando uno está en pecado, es como eso. Y por eso cuando tú estás en pecado tú puedes orar, y yo también. Cuando uno está en pecado uno ora.
Uno ora y entonces uno le dice al Señor, Señor, ayúdame, o sea, no dejes por favor que esto suceda, no puedo perder esa casita, me van a quitarla, el banco se va a quedar con la hipoteca, se va a quedar con todo, por favor, Señor, ayúdame. Pero al mismo tiempo tú estás hablando, pero tus palabras te salen así frenadas porque tú sientes que hay un obstáculo. Entonces el perdón, ¿qué es? Se acabaron los obstáculos. No hay obstáculos. Tú puedes hablar como un verdadero hijo. No tienes que esconderte nunca, nunca más. No tienes que esconderte. Puedes hablar con todos tus derechos, con toda la alegría, con toda la confianza. Acuérdate lo del hijo pródigo. Pónganle el vestido, pónganle el anillo, como quien dice, tiene todos los derechos. Aquí regresó el que es. Hermanos, todo esto es hermosísimo. Todo esto son los abrazos de Jesús. Abrazos de Jesús, que significa que Él acoge, que Él sana, que Él libera, que Él consuela, que Él perdona. Esto hay que experimentarlo. Esto hay que pedirle a Dios que le permita a uno experimentarlo. Señor, de verdad, ahora que terminemos la predicación, vamos a hacer una pequeña oración, porque tal vez muchos no han experimentado esto. Muchos no han conocido esto. Y no hay nada más liberador que eso. El día que se le caen a uno las máscaras, el día que se le caen a uno las fachadas. Acuérdate de aquella mujer samaritana, la del capítulo 4 de San Juan. Esa mujer llevaba una vida pues un poco compleja. Es decir, eso de haber tenido ya 6 maridos significa que había abundancia de suegras en el pueblo. Entonces, esta mujer, ¿cómo sería? ¿Cómo la veían? ¿Cómo la trataban? O sea, tú imagínate el infierno en el que ella vivía, ¿no? Una explicación exegética bonita dice que la razón por la que ella fue a buscar agua a mediodía es porque a mediodía nadie iba a buscar agua. El agua en esas culturas se busca en la mañana o se busca en la tarde sobre todo para dar de abrevar a los rebaños, en la mañana para preparar los alimentos, para lo que sea aseo o lo que sea. Pero esta mujer iba a mediodía porque no quería encontrarse con nadie. Eso es lo que hace el pecado. El pecado te va volviendo así, te va arrinconando, cada vez te va arrinconando más. Y entonces que nadie se dé cuenta, que nadie sepa quién soy, que nadie sepa lo que yo hice, que nadie sepa el pasado que yo tengo, que nadie sepa y al final nadie supo. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que a medida que vas diciendo que nadie sepa, vas subiendo más las paredes. Y lo que era tu escondite se convierte en tu prisión. Y lo que era tu refugio se convierte en tu cárcel. Y el día que se cierra esa cárcel arriba se convierte en tu tumba. Entonces es muy hermoso lo que hace el Señor, cómo nos libera, cómo el Señor nos saca de todo esto y nos va dando, siempre es un proceso, pero nos va dando toda esta maravilla. Bueno, uno quisiera dejar ahí, ¿no? Decir, bueno, gloria al Padre y listo, se acabó. Bueno, todos, por favor, todos sonrían, siéntanse contentos. Pero hay que hablar también de los empellones y los empujones. Verbos correspondientes a empujar. ¿Cuáles son los verbos de empujar? ¿Cómo nos empuja? A ver, el abrazo es súper tierno, el abrazo es increíble, hombre, el abrazo es muy bueno. Pero hay que hablar también de que Dios también nos empuja. ¿Qué queremos decir con nos empuja? Que a veces no es tan fácil. A veces no es tan fácil con nosotros. Entonces, ¿cuáles son los verbos del empujar? Mire, Dios, entonces son también 5 verbos. El verbo corregir, cuestionar, refutar, denunciar y uno terrible, frustrar. Seamos claros, mira, Dios quisiera tratarnos todo el tiempo por las buenas. O sea, solo con el lenguaje de la ternura, del abrazo, la acogida, la salvación. Eso es lo que Dios quisiera. Indudablemente Dios quisiera tratarnos siempre así. Pero acuérdese que ya desde el Antiguo Testamento hay una expresión que se repite. Y esa expresión es: este es un pueblo de dura cerviz. Este es un pueblo obstinado. Dios le dice al profeta Ezequiel: esta es una casa rebelde. Y el apóstol San Pedro dice: Dios resiste a los soberbios, da su gracia a los humildes. Entonces el problema no está en Dios. O sea, ¿por qué Dios a veces tiene que meter empujones? ¿Por qué a veces tiene que hacer ese tipo de cosas como corregir, cuestionar, refutar, denunciar y frustrar? ¿Por qué? No es por Él, no es por culpa de Él. Es porque somos obstinados, es porque somos tercos.
Es porque somos tercos. Mire usted en el segundo libro de las Crónicas, me parece que es el capítulo 24. Ese final del capítulo es el último capítulo del segundo libro de las Crónicas. Para mí es de los capítulos que más me ha hecho llorar en la Biblia. Porque es el capítulo en el que se describe la salida para el destierro. Y lo que más me duele en ese capítulo es cuando dice cómo se fueron amontonando pecado sobre pecado, pecado sobre pecado. Y entonces dice, hasta que no hubo más remedio. Es decir, Dios es infinito y es como que nosotros hubiéramos agotado el infinito de Dios, hasta que no hubo más remedio. Y entonces ahí sucedió el peor de los empellones, lo más duro que tiene el Antiguo Testamento, que se llama el exilio, que se llama el destierro. Esa es la época de los grandes profetas Ezequiel y Jeremías, la época del destierro. Pero qué cosa tan espantosa. Entonces, ¿por qué Dios a veces tiene que llegar a esos extremos? No es por la bondad de Él. Él no tiene la culpa. Somos nosotros los obstinados. Somos nosotros los de corazón duro, esclerocardía se llama eso en la Biblia. Somos nosotros los del corazón duro, somos nosotros los tercos, somos nosotros la casa rebelde. Hijos obstinados obraron mal con Él. Eso es lo que nosotros somos. Y entonces, como nosotros somos obstinados, entonces llega un momento en el que nuestra propia obstinación nos lleva hacia el abismo, según las palabras del Salmo. Son un rebaño para el abismo. La muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba. Entonces llega un momento en el que uno va derecho al abismo. ¿Y ahí qué se hace? Bueno, pues lo que hace Dios es enviar profetas. Entonces Dios envía profetas y esos profetas intentan hablarte y te dicen, así no es, oiga, no haga eso, así no es, pilas con eso, póngale cuidado a esto, hombre, no haga eso. Y el otro, como única respuesta, lo que hace es, quítese, voy a acelerar, derecho al abismo. Entonces Dios tiene dos posibilidades. Una posibilidad es dejar que se vaya al desastre, pero todavía brilla su misericordia cuando interrumpe. Entonces, ¿qué es? ¿Cuáles son los empujones de Dios? Mire esta definición tan bonita. Los empujones de Dios son su amor compasivo que interrumpe nuestro desastre. Pero claro, cuando uno está metido en el carro y entonces uno va metido en su carro acelerado y en ese momento falló el motor. Este motor, este carro, esto, ¿por qué falló? Y resulta que es Dios, hermano, es Dios el que está diciendo, no quiero ese desastre para ti. Por eso Dios muchas veces tiene que plantarse frente a nosotros y muchas veces tiene que hacer todos estos verbos, corregir, y tiene que cuestionar, y tiene que refutar y denunciar y frustrar. ¿Dónde notamos más esto en los evangelios? Pues lo notamos obviamente en las personas orgullosas y obstinadas que había en el tiempo de Cristo. Y conocemos cómo eran conocidos esos grupos en la época de Cristo. Por ejemplo, los fariseos. Los fariseos se consideraban pues que ellos no tenían nada que convertirse, que ellos tenían asegurado el camino para el reino de Dios y que todo el mundo tenía que seguirlos a ellos. Esos eran los fariseos. Entonces Cristo tiene que plantarse delante de los fariseos y decirle, ustedes son unos hipócritas. Y tiene que ponerse delante de ellos y decirles, ustedes por dentro están podridos, pero como son sepulcros a los que se les echó cal por encima, la gente pasa por encima de ustedes y no se da cuenta la podredumbre que tienen adentro. Lo que yo quiero destacar con esto, mis hermanos, es que el mismo amor que le lleva a Jesús a abrazar con esa ternura a los niños, el mismo amor que le lleva a decirle a la adúltera, yo tampoco te condeno, el mismo amor que le lleva a decirle a la hemorroísa, tu fe te ha salvado, el mismo amor con el que Cristo habla del pastor que va a buscar la oveja perdida, ese mismo amor es el que le lleva a Cristo a decir hipócrita. Es el mismo amor. Y por eso te dije al principio, vamos a ampliar nuestra definición de amor, porque tal vez uno quiere solo el amor ese de la primera parte, ¿no? O sea, a mí que solo me traten con cariño y con caricia y con aplauso y con elogio, porque si no están interrumpiendo el libre desarrollo de la personalidad.
Y además, si usted me contradice, me ofende. Acuérdate que estamos en la época en la que pretenden que uno no puede contradecir a nadie. Porque apenas usted contradice, ya tienen una pistola cargada con una serie de palabras que son las famosas palabras dragón. Caso típico, la palabra homófobo, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿No está de acuerdo? ¿En serio no está de acuerdo? ¿De verdad no está de acuerdo? Permítame. Homófobo. Inquisidor. La gente no discute, acusa, dispara. Y de una vez se sienten ofendidos, profundamente ofendidos. Pero fíjate que hemos llegado a ese extremo absurdo de que no se puede contradecir a la gente porque ya se sienten ofendidos. ¿Por qué hemos llegado a eso? Porque tenemos una idea muy equivocada de lo que es amor. Y creemos que amor solamente puede ser palmadita en la espalda, abrazo, caricia. Y es parte, pero no es toda la historia. El mismo Cristo tiene una expresión que, por favor, yo pido que la tomemos en serio. Hay un pasaje en el Evangelio de San Lucas en el que Cristo hace esta exclamación. Cristo dice: Te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Y luego dice: todo me lo ha revelado mi Padre, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Eso dice en el Evangelio de Lucas. Pero hay algo muy interesante ahí. Cuando Cristo dice: te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. ¿Cuál de estos verbos cabe ahí? El verbo frustrar. Has escondido estas cosas. Como quien dice, los super sabios, muy pagados de su sabiduría, muy soberbios en su conocimiento, no logran, no pescan, no pillan, no agarran la idea. Se les escapa. Dios frustra su camino. ¿Y eso por qué lo hace? Por amor. Dios frustra su camino. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de entender ese pasaje? Dice: te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Ese es un primer motivo de alabanza. Segundo motivo: se las has revelado a la gente sencilla. Por ahora omitamos el resto del texto. Entonces son dos alabanzas: te alabo porque has escondido y te alabo porque has revelado. Ojo con eso. Te alabo porque has escondido y te alabo porque has revelado. La parte de te alabo porque has revelado, eso suena a abrazo, cariño, ternura, consolación. Pero no se le olvide que hay otra alabanza: te alabo porque has escondido. Te alabo porque has dañado el camino de ellos. Pero ¿cómo va a decir usted eso? ¿Y por qué? ¿Por qué dice eso? Porque este también es amor de Dios. ¿Cómo puede haber amor de Dios en que Dios esconda esas realidades del reino a los sabios y entendidos? ¿Por qué eso es amor? Porque la frustración, porque el límite, porque el fracaso hacen maravillas en el corazón humano. Ten la certeza de una cosa: si Dios permite un mal en tu vida es porque viene un bien mayor. Eso no tiene excepción. Y si Dios, tú eres un gran teólogo, tú eres un gran investigador, un poco soberbio, un poco arrogante el tipo o la tipa, y tú eres así bien arrogante, y se te esconde el Señor, y empiezas a sentir una sequedad terrible, y empiezas a experimentar una aridez terrible, y no le hallas sabor a nada, y te tientas y no te hallas, y no sabes qué hacer. Probablemente estás batallando contra Dios. Y probablemente es Dios el que está produciendo ese efecto en ti. Pero ¿qué clase de Dios es ese que me hace sentir esa esterilidad y me hace sentir esa sequedad y me hace sentir esa frustración? Es un Dios que te ama muchísimo. ¿Y cuál es el gran bien que trae que Dios me pare, que Dios me detenga? ¿Cuál es el gran bien que trae? El primero y más importante de los bienes es que es el medio extremo, pero supremamente útil, para rescatarte de la soberbia. No se nos puede olvidar que el pecado central, el pecado primero y central del enemigo malo es la soberbia. Y muchas veces la soberbia, cuando se estrella contra la frustración, se deshace en pedazos.
Y esa soberbia deshecha en pedazos, esas grietas que se abren cuando se rompe la soberbia, son lugar para que entre un poquito de luz y un poquito de aire. Acuérdate lo que dice el Salmo 51. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Bonito lo del humillado, pero ojo, corazón quebrantado, tiene que quebrarse. Y a veces Dios tiene que quebrar nuestros planes. Y a veces uno se pregunta, ¿y esto por qué no me funciona? Tal vez sería bonito que tomáramos una actitud un poco más sabia, más reposada, una actitud más serena, una actitud como para decir, tal vez el Señor me quiere enseñar algo con esto. Y por eso es muy importante, cuando las cosas no te salgan bien, es muy importante hacerse esta pregunta: Señor, ¿será que me quieres enseñar algo con esto? ¿Hay algo de lo que me perdí? ¿Hay algo que no he aprendido? ¿Hay algo que debo aprender en este momento? Y ese es un buen momento también para preguntarse uno por dentro, yo cómo tomé estas decisiones, yo cómo llegué a esto. Porque a veces uno va tomando una decisión tras otra, porque uno se va impulsando. Y aquí conectamos con algo que decíamos hace unos cuantos minutos. Acuérdate que el enemigo aprovecha esa sensación de permanente frustración tuya y de insatisfacción y mantenerte siempre insatisfecho para llevarte por un camino. Entonces yo he visto gente que tiene un buen empleo y empiezan a prometerle otro empleo y vas a ganar más y mucho más. O sea, lo que no vas a poder es ni dormir, ni comer, ni tener familia, pero tendrás tiempo suficiente para firmar el seguro de vida. Y entonces la persona se va metiendo por ese camino desastroso. Y a veces no le preguntamos a Dios de las decisiones que estamos tomando. Entonces a veces es necesario parar. Y a veces el pare es que tú te preguntas: yo como papá, ¿cómo pude hacer esto? ¿En qué fallé como papá? ¿En qué fallé como mamá? Es duro, es muy duro, muy duro. Y muchas veces tiene muchas lágrimas. Y muchas veces uno tarda en entender. Pero hay algo que te puedo asegurar: si tú tomas la actitud justa, el Señor vendrá muy pronto, pero muy pronto en tu auxilio. Tenemos que aprender del segundo libro de Samuel aquella historia. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, donde está la historia del pecado de David. Esa historia es impresionante. David era el rey, era el hombre poderoso, era el que gobernaba pues en todo Israel y todo Judá. Y ustedes saben lo que pasó. Él se fijó en una mujer y entonces tuvo relaciones con ella. La mujer quedó embarazada y él, tratando de tapar su crimen, llega incluso a asesinar al esposo de esa mujer, que además era un hombre absolutamente admirable llamado Urías. O sea, David cometió muchísimos pecados de traición, de adulterio, de mentira, de abuso de poder, prevaricato, asesinato. Las cometió todas. Realmente él fue entrando en una pendiente de pecado terrible. Pero Dios le mandó una persona, un profeta llamado Natán. Y es impresionante en ese texto que les he mencionado, es impresionante en ese texto cómo Natán denuncia a David su pecado. Es impresionante cómo Natán le muestra, es uno de los verbos que tenemos aquí, no el verbo denunciar, le muestra el pecado a David. Mire lo que usted ha hecho. Y entonces, cuando David se da cuenta que toda su inmundicia está ante los ojos de Dios, dice: he pecado contra el Señor. David suelta esa frase. ¿Y cuál es la siguiente frase de Natán? El Señor perdona tu pecado. Eso me ha impactado a mí toda la vida. O sea, qué cantidad de barbaridades, qué comportamiento tan asqueroso el que había tenido David. Y en cuanto él reconoce que se ha equivocado, en cuanto reconoce su pecado, más tarda en salir de David la palabra de confesión de su pecado que venir de parte de Dios la palabra que consuela: el Señor perdona tu pecado. Esto, mis hermanos, esto es bellísimo, esto es hermoso. Este es el Dios que es como si dijera lo que está en Isaías capítulo 40: consuelen. O sea, como que a Dios le duele más que a nosotros. Es impresionante. Yo sé que esto es así porque hay papás
que lo han vivido. Hay papás que a veces tienen que castigar a los hijos y de verdad sienten más dolor que el hijo. O sea, yo sé que los hijos no le creen, pero de verdad el papá siente más dolor que el hijo, de tener que llegar a ese extremo. Yo no tendría que llegar a este extremo, yo no tendría que gritarte nunca, mi hijo, nunca. Es que yo te amo mucho, yo no tendría que gritarte nunca. Yo no debería tener que gritarte nunca, yo no quiero tratarte así, pero a veces no me das otra posibilidad. Y entonces el hijo dice, bueno, papá, perdóneme. Listo, hijo, listo, ya pasó, venga, un abrazo. Ese es Dios. O sea, Él sí utiliza estos empujones, Él sí utiliza este momento duro, Él sí frustra a veces tus planes, sí lo hace. Y si alguien te dijo que no lo hace, te engañó. Tristemente es algo que está pasando en nuestra época, que hay gente que está enseñando a convivir con el pecado, no a convertirse del pecado, sino a convivir con el pecado. Y eso está sucediendo especialmente en el plano de la sexualidad. Aprobar el adulterio y que sigan comulgando así, aprobar la vida homosexual y en fin, esa es otra expresión y eso es así. No vamos a entrar ahora en la discusión larga sobre el tema, pero el hecho es que Dios habló suficientemente claro sobre eso. Pero muchos sacerdotes, sintiéndose frustrados porque su mensaje parece que no llega, entonces ahora cambiaron el mensaje. Y entonces el mensaje ahora es, no importa, sigue viviendo así, simplemente trata de ser fiel a tu pareja. Mentira, mentira. Están vendiendo leche envenenada, están envenenando al pueblo, así no es. Así no es, y alguien tiene que decirlo. No soy yo el único, por supuesto lo dicen muchos. Y sobre todo voces tan autorizadas como el muy querido cardenal Salah. Ese cardenal Salah hay que quererlo mucho. Lo que dice ese hombre pesa, ese señor vale muchísimo y es muy valiente. Y en este y en otros temas él ha hablado con mucha claridad. Entonces, no le quites, por favor, al amor, no le quites estos momentos. Dale permiso a Dios para que te contradiga. Y hoy te voy a enseñar la oración más absurda del mundo. La oración más absurda del mundo es: Señor, contradíceme, detén mis pasos, frustra mis proyectos, si no son de tu agrado y no son para mi bien. Dale permiso a Dios. Dale permiso a Dios para que haga eso. Te va mejor. Te va mejor porque ya prepara tu corazón si en algún momento Dios tiene que hacer eso. ¿Dios quiere hacer eso? Mira, propiamente hablando, Dios no quiere eso. Dios quisiera tratarnos todo el tiempo como trataba a Adán en el paraíso, en plena amistad, en esa desnudez preciosa de corazones. No tenemos secretos, o sea, estamos unidos, estamos en comunión, todo bien. Así quiere tratarnos Dios. Pero ¿qué hacemos si el pecado toma raíces en nosotros? ¿Qué hacemos si el pecado se vuelve obstinación? Llega un momento en el que Dios también tiene que parar a la persona. Sobre todo porque cuando el pecado toma tanta fuerza, el pecado empieza a secuestrar todas las potencias de tu alma. Y aquí quiero terminar yo mi predicación con el ejemplo de uno que fue corregido, cuestionado, refutado, denunciado y frustrado por Dios. Y ese hombre se llama San Pablo. San Pablo diseñó el plan perfecto para acabar con el cristianismo. George Soros está tratando de acabar con el cristianismo en el siglo XXI. Pero hay que recordar que en el siglo I, Pablo de Tarso diseñó el primer plan perfecto para acabar con el cristianismo. ¿Cuál era el plan perfecto para acabar con el cristianismo de San Pablo? Él dijo, lo que necesitamos es, primero, autorización religiosa. Por eso fue donde los sumos sacerdotes y consiguió la autorización religiosa. Segundo, necesitamos fuerza. Consiguió sus aliados. Tercero, necesitamos una estrategia envolvente. O sea, necesitamos aprender de nuestros errores. Herodes, en Jerusalén, ya había tomado un primer intento de acabar con el cristianismo. ¿Qué hizo Herodes? Herodes lo que hizo fue decapitar al apóstol Santiago y hacer una persecución bárbara en Jerusalén. ¿Qué hicieron los cristianos? Se fueron de Jerusalén. ¿Y qué dice el libro de los Hechos de los Apóstoles? Que mientras se iban, seguían predicando y se seguía expandiendo lo que aquella gente veía como una infección. Entonces Pablo analizó el fracaso de Herodes y dijo, lo de Herodes no funciona. Porque si nosotros golpeamos en Jerusalén, lo que pasa es que esta gente se riega y lo que hace es infectar de cristianismo otros sitios. Entonces así no funciona. Necesitamos una estrategia envolvente.
Entonces el querido Pablo de Tarso, que en ese momento, según sus propias palabras, respiraba amenazas contra el cristianismo, el querido Pablo de Tarso entonces dijo, vamos a hacer la cosa de otra manera. Y la manera como la vamos a hacer es nosotros, a ver, ¿hasta dónde llegó el tumor? Porque él miraba el cristianismo como un tumor. ¿Hasta dónde llegó el tumor? Las noticias más alejadas. ¿Cuál es el sitio más alejado que ya está infectado? Eso es como cuando tristemente, Dios nos libre, una persona tiene gangrena. ¿Hasta dónde llega la gangrena? O sea, Pablo se da cuenta de que si la gangrena empezó en el dedo gordo del pie, como lo llamamos en Colombia, y va llegando a la rodilla, no tiene sentido atacar en ese momento el dedo gordo. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar hasta dónde llegó la gangrena y, como dice el refrán, cortar por lo sano. Entonces él diseñó el plan perfecto. Tengo autorización religiosa, tengo fuerza civil y tengo un plan perfecto. ¿Hasta dónde llegó el tumor? El tumor ha llegado hasta Damasco. Listos, vamos a Damasco. ¿Cuál era el plan de Pablo? Nos vamos hasta Damasco y empezamos a recoger. Ahí no tiene a dónde irse. Porque si nosotros empezamos en Jerusalén, se sigue propagando la infección. Pero si nos vamos hasta donde llegó el tumor y empezamos a recoger de Damasco hacia Jerusalén, finalmente los encerramos en Jerusalén y acabamos con esa plaga, acabamos con ese tumor, solucionado el problema. El plan era perfecto. Fíjate cómo él había utilizado toda su inteligencia, toda su capacidad organizativa, todo su liderazgo, porque el tipo era un líder. Fíjate cómo utilizó su inteligencia, su liderazgo, su conocimiento, sus estrategias políticas, su manejo del hebreo y del griego. Él utilizó todo, tenía el plan perfecto. Y entonces iba camino de Damasco. ¿Iba a caballo? No sabemos. Todo el mundo dice que iba a caballo, muchos dicen que iba a caballo. No sabemos en qué iba. Pero supongamos que iba a caballo. Él iba pues a caballo, que no era tan raro, que no era tan frecuente para los judíos. Pero supongamos iba a caballo. Iba camino de Damasco y ya casi llega a Damasco y él por dentro está pensando, jejeje, tengo mi plan perfecto. Mi plan es perfecto. Empiezo aquí con esa comunidad de cristianos y empiezo a recoger hacia Jerusalén y allá le damos en la mula a toda esa gente y se acabó. Y se acaba esa plaga para que por fin venga el reino de Dios. Porque acuérdate que él era fariseo. Y él creía que esto solo se podía solucionar con el cumplimiento estricto de la ley. Los cristianos son una enfermedad, son una plaga, son un tumor. ¿Qué más quiere que le diga? Me voy para Damasco. Va llegando a Damasco, va avanzando hacia Damasco y entonces alguien frustra sus planes. Una luz demasiado fuerte. Pablo se consideraba un iluminado, pero la luz de Cristo era mucho mayor. Una luz demasiado fuerte. Una luz que lo tumba si iba en el caballo, lo arroja al suelo si iba a pie. Una luz que lo derriba, una luz que lo frustra. Eso tiene que hacer a veces Dios con nosotros. Tiene que hacer lo que hizo con Pablo, lo derribó y quedó perplejo porque esa luz agobiaba sus ojos, esa luz sobrepasaba su mente, esa luz tenía poder sobre su cuerpo. Y él lo único que atina a pensar y a decir es, ¿quién eres, Señor? Y ya utiliza la palabra Señor, se da cuenta del poder que hay en esa luz. Y le responde él, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Tú me persigues para acabarme, yo te persigo para salvarte. Esa frase como tal no está en la Biblia, esto es Hechos de los Apóstoles capítulo 9, pero ese es el sentido de la conversión de San Pablo. Tú me persigues para matarme y yo te persigo para darte vida. Y lo derriba, y lo frustra, lo empujó. Bendito empujón, bendito empujón. Por eso es tan importante darle permiso a Dios, empújame, Señor, en el momento en el que veas que es necesario. Permiso te doy, Señor. Te doy permiso, frustra mis planes, detén mis pasos, no permitas que me equivoque, no permitas, Señor. Yo creo tanto en tu amor, Señor, yo creo tanto, pero tanto en tu amor, que sé que si yo me salgo de ese amor, el que sale perdiendo soy yo, Señor. Por eso, si yo me voy a salir, deténme, párame. Como decía hermosamente un obispo en unas confirmaciones aquí en la capilla de nuestro convento, ustedes se han dado cuenta que el báculo de los obispos, imagen de la vara que utilizan los pastores, tiene una curvita, ¿no?
Esa curvita es muy alta y no es para sostener el brazo, o sea, no tiene el papel de sostener el brazo. ¿Esa curva para qué es? Para agarrar del cuello a la oveja que se va, venga para acá, ¿usted dónde cree que va? Para atajar. Entonces hay que hacer la oración del ataje. Atájame, atájame, Señor. Por supuesto me voy a sentir un poco asfixiado, me voy a sentir un poco incómodo, me voy a sentir un poco mal, tal vez rezongue. Sobre esto tiene un sermón precioso San Agustín, el famoso sermón sobre los pastores de San Agustín, que es una belleza. Cómo la oveja muchas veces se queja cuando la detienen. Déjeme, yo quiero ir allá, yo quiero. Pero Dios es más obstinado. O sea, el resumen de esta segunda y última parte, ¿cuál es? A veces somos obstinados en el pecado, pero Dios es más obstinado en amarnos. Y aunque por un momento tenga que ser duro, por un momento, en Él no hay otra cosa que amor por ti. Por eso dice Isaías capítulo 40, y ahora consuelen a mi pueblo. Ha sufrido doble castigo por sus pecados. Le duele a Dios ver a su pueblo sufriendo. Consuelen a mi pueblo. Háblenle, por favor, a ese texto hay que leerlo, disfrútenlo, saboréenlo. La Biblia es preciosa, Isaías 40, donde empieza el libro de la consolación de Isaías. Consuelen a mi pueblo, consuélenlo. Por un momento te oculté mi rostro, por un momento te oculté, dice él, como si nos estuviera pidiendo perdón. Por un momento te oculté mi rostro, pero ya no me voy a enojar más. Yo no quiero tratarte así, yo quiero tratarte bien, pero es que no puedo dejar que te hundas en el pecado y en el error. Fíjate cómo Dios nos ama cuando nos abraza, pero Dios nos ama también cuando nos empuja. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.